Bueno, buenos días de nuevo a todos. Un agrado de nuevo tener tantos participantes en nuestro webinar. Hoy día tocaremos el tema, explicaremos un poco de qué se trata nuestro sistema, nuestro concepto de ventilación Active Cooling o enfriamiento activo. Pues en el último webinar que hablamos de plantas comerciales, bastante gente pidió un poco más de que profundizáramos en el tema de la ventilación de las plantas, lo que nos parece bastante bien, ¿no? Porque es un tema muy importante, a veces dejado un poco de lado en el tema, en el momento de la instalación, y puede ser realmente decisivo y muy importante a la hora de tener una buena producción y también de asegurar una larga vida útil de la planta fotovoltaica. Así que comenzaremos con la webinar de hoy. También antes de comenzar, señalarles que, como siempre, esta grabación se las mandaremos después a todos los participantes, ¿no? A los que se registraron. Y también la presentación en PDF para que puedan también tenerla como respaldo. Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como siempre presentarnos, mi nombre es Camilo del Mar, soy el asesor técnico de Fronius en Latinoamérica, que ya muchos de ustedes me conocen, ¿no? Veo muchas caras conocidas entre los participantes y bueno, normalmente nos acompaña Mario Weimar en lo que es nuestra sala de chat para responder sus consultas. Lamentablemente Mario en esta oportunidad no podrá apoyarnos, pues está de viaje en México, en nuestra sucursal en México, así que lo que vamos a hacer es, al final de la presentación, me quedaré una media hora más o lo que sea necesario para responder sus preguntas. Y bueno, intentaré, quizás podamos responder alguna pregunta que surja ahí espontáneamente. Bien. Bueno, como primera pregunta que nos planteamos es por qué es el enfriamiento, el refrigeramiento activo o active cooling la mejor tecnología para la electrónica de potencia. Un poco para explicar de qué se trata el enfriamiento activo. En este caso, en el caso de nuestros inversores, ¿no? Y en general se trata que en el concepto de ventilación activo normalmente se trabajan con dos ventiladores. Uno para el enfriamiento del disipador de calor, ¿no? Que está encargado de bajarle la temperatura, digamos, a los microprocesadores que están involucrados en el proceso de transformación de corriente alterna, de corriente continua a corriente alterna, que es la parte del inversor, digamos, que tiene una mayor exposición al trabajo, ¿no? Y una temperatura elevada de trabajo. Y tienen además un segundo ventilador encargado de la circulación de aire dentro de la electrónica, ¿no? Para evitar puntos calientes individuales en la electrónica. Como se ve muy bien ahí en la primera foto de la derecha, que con este ventilador realmente podemos expulsar o disipar estos flujos de calor, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Lo que nos permite mantener una temperatura de trabajo más bajo. Principalmente lo vamos a comparar con lo que es el enfriamiento pasivo, que el enfriamiento pasivo, si bien también tiene un disipador de calor, este disipador de calor no cuenta con ninguna ventilación forzada o con ningún ventilador, digamos, que lo ayude en su función de bajar la temperatura del mismo disipador. Esto es simplemente una convección natural, o sea, el calor simplemente se va expandiendo de manera que con este enfriamiento de flujo, ¿no? Se va simplemente apartando el calor de una manera natural. Normalmente para lo que es el enfriamiento pasivo, ¿no? Para este tipo de conceptos de enfriamiento no se ocupa un ventilador.
Y por supuesto el segundo ventilador también en dispositivos con enfriamiento pasivo normalmente existe, ¿no? Para, y al igual que en el enfriamiento activo, mantener una circulación dentro de la electrónica. Fronius en este caso ocupa el enfriamiento activo, que creemos que es muy importante, ¿no? Y como dijimos en la pregunta, creemos que es la tecnología adecuada, ¿no? Para la electrónica de potencia. Esto significa además que estos ventiladores que están encargados de el enfriamiento de la electrónica están regulados con sensores, ¿no? Y eso quiere decir que se regulan dependiendo de la temperatura de trabajo. O sea, a mayor temperatura de trabajo el ventilador va a funcionar a una temperatura más alta. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas del enfriamiento activo? Primero que nada nos da una mayor flexibilidad en el montaje. En inversores con enfriamiento activo tenemos la posibilidad, como se ve aquí a la derecha, de montar el inversor desde una instalación vertical hasta una instalación horizontal. Eso quiere decir que tenemos todo el rango de instalación de 0 a 90 grados. Inversores con enfriamiento pasivo solo pueden instalarse de manera vertical para así lograr que se pueda evacuar esta temperatura con este enfriamiento de flujo. De todas maneras, es importante señalar, ¿no?, que en instalaciones de inversores en el exterior, siempre recomendamos, por mucho que este active cooling o este enfriamiento activo sea adecuado, siempre a tratar de proteger el inversor contra irradiación directa o ponerle algún tipo de protección que le permita trabajar digamos, no expuesto directamente a los rayos del sol, ¿eh? Porque si bien los ventiladores van a trabajar y van a ayudar a bajar la temperatura, por supuesto queremos de todas maneras que no estén siempre trabajando a su máxima capacidad. Aprovechamiento del espacio, esa sería la segunda gran ventaja del Active Cooling. Al tener nosotros el concepto, vamos a verlo en la próxima diapositiva, que el aire fresco se succiona, digamos, por los lados del inversor y el aire caliente se evacúa hacia arriba, nos permite un mayor aprovechamiento del espacio, ¿no? Pues necesitamos en nuestra serie de inversores Snap Inverter solamente una distancia entre inversores de 10 centímetros. Y por supuesto, este es un recorte del manual de instalaciones, ¿no? Y ahí ustedes ven cuáles son las distancias recomendadas hacia una esquina, hacia arriba, ¿no?, para asegurar un flujo de aire adecuado. Igual estas referencias, estas distancias son referenciales, pues siempre también tiene que ver mucho el sentido común del que planifica el sistema, ¿no?, para ver o asegurar que haya suficiente flujo de aire en el lugar de instalación de los inversores. Lo que nos permite trabajar en temperatura ambiente, ¿no?, dependiendo del modelo, hasta 50 o 60 grados Celsius, lo que realmente nos permite una gran flexibilidad, ¿no?, de poder instalar el inversor prácticamente en cualquier lugar. El Active Cooling, ¿no?, ustedes siempre lo ven con esta señal en las hojas técnicas o en la descripción del sistema, ¿no? Este es el símbolo para este tipo de ventilación, que en el fondo, como les dije, la principal característica es que evacúa el aire caliente hacia arriba y el aire fresco es succionado por los costados. Así que bueno, como primera cosa a tener en cuenta en la instalación, siempre mantener despejado lo que es el ingreso de aire de los ventiladores, ¿no?, de succión, digamos, que no estén tapados, que no pongan una cañería o algún ducto de canalización que pueda tapar esta entrada de aire fresco, muy importante.
Y hacia arriba, por supuesto, tener siempre cuidado de que eso se mantenga libre, ¿no? Para que pueda evacuarse el aire caliente. Bueno, he tenido incluso hasta casos, ¿no? Donde alguna paloma se ha puesto aquí en la parte de arriba del inversor, ¿no? Así que bueno, eso sería como un tema de mantención, ¿no? Tener siempre cuidado de que estos ductos se mantengan despejados. Aquí por la parte de atrás del inversor se ve que este ventilador, ¿no? Que está encargado de mantener de aire fresco al disipador de calor, está completamente separado, que están separados, digamos, de la parte electrónica, ¿no? Solamente este ducto abastece de aire fresco al disipador de calor por la parte trasera del inversor, lo que permite evitar que haya cualquier contacto, digamos, de las tarjetas o de la electrónica con el exterior, pero de todas formas lograr una ventilación adecuada. Y bueno, aquí también eso se puede ver de una manera muy gráfica, aquí en una foto termográfica donde vemos al lado derecho un inversor Fronius, ¿no? Donde se ve claramente la expulsión de calor hacia la parte de arriba, ¿no? Y se logra ver en el mismo inversor, digamos, una temperatura relativamente pareja en todo el inversor, en toda la electrónica. A diferencia al lado izquierdo de un inversor con enfriamiento pasivo, donde, claro, la evacuación del calor es un poco más dificultosa. Bueno, por supuesto esto redunda en una vida útil más larga del inversor, pues por cada 10 grados de temperatura más de la temperatura, digamos, nominal de trabajo, estamos reduciendo, aquí está en alemán, Lebensdauer, esa es la vida útil, a la mitad. O sea, cada 10 grados más de temperatura reducimos la vida útil de los componentes. Así reducimos con eso también la vida útil del inversor. Y precisamente eso es lo que no queremos, ¿no? Y es un punto muy importante, ¿no? Saber que a mayor temperatura, ¿no? Esta exposición provoca que todos los componentes de la electrónica, ¿no? Reduzcan su capacidad de funcionamiento y finalmente su vida útil de trabajo. Como dije, ¿no? Aumentar la temperatura de los componentes en 10 grados reduce a la mitad de su vida útil. Así que bueno, precisamente eso es lo que queremos evitar. Y con el enfriamiento activo, al tener menor temperatura, los componentes tienen una mayor durabilidad. La refrigeración pasiva, si bien es una alternativa, conduce a que se trabaje a temperatura de los componentes mucho más alto. Y eso significa que va a haber además de una vida útil más corta de los componentes, va a producir que la reducción de potencia, el derrateo de potencia ocurra de manera adelantada o en un tiempo más temprano. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica en comparación con un inversor chino de una marca muy conocida, donde vemos acá abajo la temperatura ambiente y bueno, la potencia en cuanto al porcentaje de la potencia nominal del inversor. Y vemos aquí la curva de enfriamiento pasivo, a partir de qué momento comienza a hacer un derrateo de potencia. Y en este caso, con enfriamiento pasivo, comienza ya, bueno, aquí vemos a 30-35 grados de temperatura ambiente, el inversor comienza ya a reducir su potencia. Y en el caso de nuestros inversores con Active Cooling, este punto está mucho más arriba. Pues con este sistema de ventilación activa, ¿no? Nosotros logramos evacuar rápidamente el calor y de tal manera dejamos
mantenemos el inversor trabajando a una temperatura adecuada por un tiempo más prolongado. Y nosotros con nuestros inversores, ¿no? Recién a 40 grados no podemos continuamos trabajando, ¿no? Y en ese a los 40-45 grados comenzamos recién a dependiendo del voltaje, comenzamos recién a hacer este derrateo de temperatura, ¿no? Lo que es bastante efectivo, ¿no? Y nos permite tener el inversor trabajando por un periodo más largo. Importante especialmente para nuestras regiones aquí en Latinoamérica, que, bueno, donde normalmente se instala en lugares con una temperatura más alta, ¿no? Pues en nuestras regiones tenemos mayores temperaturas que en otros lados del mundo, así que también ese es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir el inversor o elegir el tipo, el concepto de ventilación del inversor dependiendo del lugar donde lo instalemos. Es un factor no menos importante y bueno, en el fondo el objetivo de este webinar es que también lo tomen en cuenta a la hora de tomar la decisión, pues si bien puede que un inversor sea más barato por tener un concepto de ventilación más simple, eso no significa que a fin de cuentas ustedes van a tener un mayor rendimiento o una mayor amortización o una amortización más rápida de su sistema. El Aptic Cooling te va a permitir mayor generación, ¿no? Y con eso una amortización en un menor tiempo. Así que no siempre un precio más barato significa un retorno, un payback más rápido. Un poco para explicar cómo funciona, además ya en el caso de que no podamos evacuar la temperatura, ¿no? y el inversor ya esté llegando, las tarjetas están llegando a una temperatura de trabajo límite, que vendría siendo ya pasando los 80 grados. El inversor, además como segundo método de protección, antes de llegar a esa temperatura, el inversor comienza a hacer un derating, como se dice en inglés, ¿no? Un derrateo de temperatura, y eso significa que llegando a cierta temperatura, bueno, aquí al lado izquierdo sale la temperatura de la tarjeta, pero aquí al lado derecho vemos la temperatura ambiente, y a 40 grados, ¿no? Cuando ya el inversor está llegando al límite de su temperatura de trabajo, para evitar tener que desconectar o apagar el inversor repentinamente o de una manera abrupta, el sensor le manda una señal a nuestra tarjeta recebro, ¿no? la unidad de control, y a su vez el recebro le manda una señal de frecuencia, ¿no? Lo que se llama la frequency shifting, ¿no? Y a través de elevar la frecuencia el inversor comienza a reducir su potencia, y de esa manera, en combinación con los ventiladores, intentamos bajar la temperatura de trabajo. Si bien perdemos un poco en potencia, evitamos tener que desconectar el inversor, y de esa manera, bajando la temperatura, intenta mantener el inversor trabajando, ¿no? Para que siga generando. Y por supuesto, bueno, si ya no hay nada que ayude a bajar la temperatura en algún momento, ¿no? Ya llegando a los 50 grados de temperatura ambiente, el inversor simplemente se va a desconectar. Pero como vemos, tenemos ahí 10 grados, o sea, tenemos un rango de temperatura donde el inversor tiene la posibilidad de a través de los ventiladores y de este derrateo de potencia, ¿no? Lograr, de esta baja de potencia, lograr que el inversor siga trabajando de manera continuada. Muy importante también que ustedes sepan para este tipo de temas de temperatura, el inversor también tiene state codes, por ejemplo el 517. Si ustedes ven el código 517 en el display del inversor, ustedes saben que el inversor hizo una reducción de potencia debido a una temperatura excesiva. O sea, el inversor no se desconectó, sino que empezó a bajar la potencia para de esa manera lograr bajar la temperatura de trabajo.
Este state code queda registrado en la pantalla, o sea, ustedes cuando, bueno, lo pueden ver por supuesto a través del SolarWeb, pero una vez que ustedes están en terreno, va a aparecer en el display este código. El inversor va a seguir funcionando, pero ustedes lo van a ver en el display fijo hasta que ustedes presionen alguna tecla para que desaparezca, simplemente de una manera de darles la información. Hoy, ten cuidado, ¿no? Están teniendo un exceso de temperatura en el inversor. En el lugar de montaje, ¿no? Y así poder tomar las acciones necesarias, ¿no? Para mejorar el funcionamiento del inversor. Y las otras dos fallas que están relacionadas a la temperatura serían la 303 y las 304, ¿no? Que señalan exactamente que la tarjeta de corriente continua o la de corriente alterna están teniendo problemas de temperatura. Así que simplemente para que también relacionen estas fallas con un problema que pueden ser variadas, ¿no? Puede ser, por un lado, que el lugar de montaje del inversor no tenga suficiente flujo o volumen de aire. Eso sería una causa de esta falla. O también sería por ejemplo, que hubiera algún tipo de suciedad en las entradas de ventilación del inversor. Así que teniendo esa falla, ustedes ya saben cuáles son las acciones que pueden iniciar, ¿no? Para tratar de solucionar este problema. ¿Cuáles son las consecuencias de la reducción de potencia? Bueno, ahí ven una curva normal de generación. Si fuera, bueno, una curva normal de generación con nuestro concepto de ventilación, en el caso de que tuvieran un enfriamiento pasivo, el inversor llegaría aquí a una cierta temperatura de trabajo y comenzaría a hacer esta reducción de potencia, este derrateo. Y bueno, una vez que bajara la temperatura, bueno, eso significaría una reducción de potencia, lo que significaría para ustedes una pérdida en cuanto a la producción diaria, producto de no tener un enfriamiento activo. Este es un caso concreto, ¿no? De una planta de casi 100 kilovatios en potencia peak y 90 kilovatios en corriente alterna, una instalación en Australia, donde gracias al Active Cooling, al enfriamiento activo, digamos, evitan una pérdida de aproximadamente 96 kWh en comparación con el enfriamiento pasivo. Otro tema importante es el mantenimiento. En lo que es el enfriamiento activo, el equipo en condiciones normales, digamos, de trabajo no tiene ninguna necesidad de mantenimiento, lo que nos evita costos de mantenimiento. Además, eso lo puede realizar cualquier persona, ¿no? Simplemente mantener vigilado las entradas de ventilación, por supuesto, si están instalados en un lugar con mucha exposición al polvo, qué sé yo, puede que sea necesario limpiarlo, pero en condiciones normales no hay ningún tipo de mantenimiento necesario. En enfriamiento pasivo, el equipo debe ser limpiado por lo menos cada 6 meses, lo que significa un mayor costo, y esto no lo decimos nosotros, sino que esto aquí, como ven en un recorte, es un requerimiento de algunos inversores que funcionan con enfriamiento pasivo. Y bueno, eso por supuesto en lugares con mucho polvo, ¿no? Significa un costo adicional en mantenimiento que en el caso de enfriamiento activo es mucho más bajo o, digamos, se elimina este costo de mantención. En un sistema con enfriamiento pasivo, ¿qué sucede cuando un mal mantenimiento y altas temperaturas vienen al mismo tiempo? Que son dos temas fundamentales, digamos, en la operación de una planta, ¿no? El mantenimiento, el servicio. Si lo combinamos eso en un lugar con alta temperatura, lo que estamos logrando es que el inversor va a tener más pérdidas de generación. Así que en el fondo es muy importante entender las ventajas o lo que significa trabajar con enfriamiento activo
y las diferencias con respecto a un enfriamiento pasivo. Resumiendo, las ventajas por enfriamiento activo, ¿no? Bajos costos de mantención, los intervalos de mantención son mucho mayores, extiende la vida útil de los componentes, pues como ya dijimos, ¿no? A mayor temperatura se reduce hasta la mitad de años la vida útil de los componentes. Además, el enfriamiento activo significa que el disipador de calor tiene que ser más pequeño, o sea, no tiene que ser más grande, lo que redunda en un peso total del inversor más bajo. Eso me da una flexibilidad, también me da una flexibilidad de montaje, como dijimos, ¿no? Al expulsar el aire caliente hacia arriba, ¿no? Tengo una mayor flexibilidad y un aprovechamiento de espacio a la hora del montaje. Y finalmente todo esto me va a generar una mayor generación y una mejor performance de mi equipo en cuanto al D-rating. Por supuesto, todo esto lo pueden también ver en el SolarWeb, con también la ayuda de nuestro análisis del historial o de los datos de medida del inversor, donde puedo también controlar la temperatura a través de sensores, lo que me dan una herramienta adicional para yo poder saber si el inversor, en base a los datos de mis sensores, está trabajando acorde con lo que señala los datos del sensor, que por un lado puede ser las temperaturas ambiente, la temperatura del panel y por otro lado también la irradiación solar. Para terminar, para que vean aquí, bueno, esto es uno de nuestros sistemas más grandes sobre techo, ¿no? De 2.8 megavatios en Filipinas, un lugar donde hace mucho calor. Y como ven al lado derecho, con nuestro sistema Active Cooling, ¿no? Tenemos la posibilidad realmente de instalar los inversores muy cercanos unos del otro, con cierta distancia hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De tal manera de permitir que se pueda evacuar el aire caliente, ¿no? Pero como ven, es una instalación bastante optimizada, ¿no? Donde se puede aprovechar el espacio lo máximo posible. Y aquí tenemos una planta incluso más grande, donde podemos ver el mismo ejemplo, ¿no? De instalación, pero por supuesto esto también es aplicable para instalaciones pequeñas con 1, 2 o 3 inversores, donde, como dije, logrando siempre una en la planificación, tomando en cuenta la exposición del inversor a la irradiación, en el caso de ser una instalación al exterior, se puede evitar problemas de temperatura, ¿no? Y de esa manera lograr que el inversor pueda trabajar de manera continua, ¿no? Y sin tener que llegar a hacer algún tipo de reducción de potencia. Así que bueno, más que nada, eso es el tema que queríamos tocar hoy día. Es muy importante, le pido que lo tomen en cuenta, ¿no? Que valoren que nuestros inversores tienen este tipo de concepto de ventilación. Y bueno, los invito a participar en el próximo seminario que realizaremos en 2 semanas con algún nuevo tema interesante. Aquí tienen la página, el link hacia la página web, ¿no? Que adelantando una novedad, ahora en la página global de Fronius tenemos una página propia para Latinoamérica, donde de a poco iremos teniendo mucho más información de nuestros seminarios, trainings, eventos en Latinoamérica, así que como ven, Fronius está cada vez más instalado en nuestro continente, ¿no? Así que estamos muy contentos cómo se están desarrollando las cosas por acá. Así que los invito a seguir participando. Muchas gracias nuevamente por la atención. Y como les dije, ahora me quedaré, veo que hay bastantes preguntas, así que me voy a quedar un tiempo respondiendo sus preguntas, así que les pido paciencia, responderé cada una de ellas, o si no les diré que les respondo después por correo en caso de ser algún tema específico. Y bueno, como siempre, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo seminario online. Que tengan todos un muy buen día.
Hasta pronto.